Muy buenas noches y bienvenidos a este ciclo de conferencias relacionadas a las historias trascendentales de los barrios, calles y parroquias tradicionales de nuestro Cusco. Esta noche en realidad estamos cerrando este ciclo de conferencias con la presencia de dos personas notables dentro de el Cusco. Adelante, por favor. El tema que Muy bien. ahora viene a exposición es la parroquia de San Jerónimo y sus barrios y el centro de San Jerónimo, el centro histórico de San Jerónimo. Adelante, por favor, señor Iván. Muy bien. En cierta manera, nuevamente las gracias. Yo quería compartir este tema ligado a la parroquia de San Jerónimo y sus barrios del centro histórico. Utilizo este término de parroquia de San Jerónimo porque en el siglo XIX es así como se llega a fundar la parroquia de San Jerónimo, como actualmente se conoce pues como el distrito de San Jerónimo, que fue creado ya como distrito en el año de 1857 durante el gobierno de Ramón Castillo. En efecto, creo yo que para que se me pueda entender el transcurso de la exposición, vamos a ir en tres momentos o en tres fases, ¿no? Una primera fase viene a ser aspectos relacionados al Valle del Cusco. No olvidemos que San Jerónimo, San Sebastián, tiene mucha relación con el Valle del Cusco allá por los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Una segunda fase viene a ser eso de la fundación de las parroquias en el año de 1559. Y una tercera fase viene a ser el tema de las calles o barrios tradicionales que existen en el actual distrito de San Jerónimo. De esa manera, creo yo que la exposición que voy a desarrollar se va a enfocar en esos tres momentos para que se me pueda, de alguna u otra manera, entender la importancia que tiene el distrito de San Jerónimo con respecto a sus barrios y calles tradicionales que engloba la traza urbana del distrito de San Jerónimo. Como decía inicialmente, el Valle del Cusco, hay innumerable información respecto a la importancia histórica, arqueológica, etnohistórica respecto al Valle del Cusco. No olvidemos que el Valle del Cusco durante el siglo XVI, o en referencia a los estudios que se habían hecho, fue catalogado como un centro administrativo, político, económico y religioso de todo el Tahuantinsuyo. Pero para entender el Valle del Cusco, creo yo que hay tres aspectos importantes que todo investigador debe de tener en cuenta. En primer lugar, se tiene la información etnohistórica o cronística, es decir, aquella información que nos han dejado los cronistas del siglo XVI, XVII, que han hecho una descripción del Valle del Cusco cuando los españoles llegaron a esta tierra del Valle del Cusco. Un segundo elemento que es importante viene a constituirse la ciencia arqueológica, ¿no? La ciencia arqueológica en estos últimos años, creo yo, han hecho importantes aportes en cuanto a la identificación y registro de los principales monumentos que engloba el Valle del Cusco. Creo yo que un pionero respecto a estos estudios de prospección sistemática lo viene a constituir Brian Bauer, ¿no? Brian Bauer, en cierta manera, a través de una metodología o un trabajo sistemático, logra identificar importante evidencia arqueológica en todo el Valle del Cusco. Por ejemplo, en el San Jerónimo se ha podido registrar importante evidencia cultural, como los andenes de Larapa, los andenes de Patapata, los monumentos arqueológicos de Racay Racaynillo, Chimarracay, Lucerinas,
Silquinchani, entre otros monumentos, ¿no? Y un tercer aspecto importante, creo yo, que también es interesante, viene a ser la información histórica, es decir, la información documental que todo investigador, en este caso, que todo historiador pueda utilizar para poder contrastar la información tanto de la arqueología, de las crónicas, y de esa manera, pues, hacer un trabajo de comparación, de contrastación sobre la evidencia cultural que se tiene en el Valle del Cusco, ¿no? Muy bien nos decía Brian Bauer, pues, que la región inmediatamente alrededor del Valle del Cusco fue ocupada por varios grupos étnicos distintos, ¿no? Y que estaban diseminados en todo el Valle del Cusco. Y como yo había referido, es importante, creo yo, que para poder entender el Valle del Cusco, es importante considerar la información etnohistórica o cronística. En esta imagen nosotros podemos visualizar, en primer lugar, en la parte superior, tenemos el grabado de Ramón Arrechaga y Calvo, un grabado de 1773. En este grabado podemos visualizar la fortaleza de Sacsayhuamán y parte de la parroquia de Colcampata o San Cristóbal. Y en la parte inferior podemos visualizar el Valle del Cusco hacia el sur. Pero, ¿qué es lo que refiere la información cronística? Ustedes saben que los cronistas, en un primer momento a la llegada al Cusco, hacen una descripción de la ciudad del Cusco, ¿no? Y de su admirable fortaleza y de las costumbres de sus habitantes. Esta es una referencia del cronista Pedro Sancho de la Hoz, que dice textualmente: desde esta fortaleza se ven en torno de la ciudad muchas casas a 1 cuarto y media legua. A 1 cuarto y media legua, que está en medio, rodeado de cerros. Hay más de 100,000 casas y muchas de ellas son de placer y de recreo de los señores pasados y otras de los caciques de toda la tierra que residen de continuo en la ciudad. Las otras son cosas o almacenes llenos de mantas, lanas, armas, metales, ropas y de todas las cosas que se crían y se fabrican en este reino. ¿Por qué es importante esta referencia del cronista Pedro Sancho de la Hoz? Es importante porque, en cierta manera, nos está describiendo cómo desde la fortaleza de Sacsayhuamán está visualizando el Valle del Cusco hacia el sur, ¿correcto? Hacia el sur. E indica que este valle está rodeado de cerros, y efectivamente el Valle del Cusco está rodeado por cerros, a las cuales se les han considerado como huacas principales, como el Apupícol, Guanacauri, Pachatusa, entre otros. Y efectivamente esta referencia tiene mucha relación con lo que dice Pedro Sancho de la Hoz. Y no solamente nos afirma que el valle está rodeado de cerros, sino que también a ello se suma las casas o las viviendas que hubo en el sur del Valle del Cusco. Y muchos de ellos posiblemente fueron de placer o de recreo, como lo afirma este cronista, ¿no? Entonces, esta referencia es muy importante para poder entender cómo se desarrolla el proceso histórico en las zonas del Valle Sur, vale decir, desde San Sebastián, San Jerónimo, Sailla, Oropesa, Lucre, ¿no? Que en la actualidad constituye como el Valle Sur del Cusco, ¿no? Y, en efecto, como yo había indicado, creo que uno de los pioneros de poder hacer una sistematización con respecto a la identificación de los registros de los monumentos arqueológicos en todo el Valle del Cusco, vienen a ser los trabajos de Brian Bauer, ¿no? A partir de los trabajos de Brian Bauer, pues, se han realizado innumerables investigaciones en torno a estos monumentos, ¿no? Cuya finalidad objetivo fue determinar el uso y función
que ha podido cumplir cada uno de estos monumentos. En San Jerónimo, vuelvo a repetir, sí, efectivamente se han desarrollado importante identificación con respecto a la identificación de importantes monumentos arqueológicos, como vuelvo a repetir, los andenes de Larapa, los andenes de Patapata, Chimarracay, Raca y Racainillo, que son importantes evidencias culturales que tienen mucho que decir sobre la historia de San Jerónimo, ¿no? Otro aspecto importante para entender el Valle del Cusco, ya entrando al tema de la organización social, todos los cronistas, sin excepción, mencionan cómo estaba estructurado la organización del Estado Inca, ¿no? Yo quería tomar como ejemplo lo que dice Sarmiento de Gamboa en el año de 1572. Sarmiento de Gamboa, en cierta manera, por la disposición del virrey Francisco de Toledo, reúne a todos los descendientes de los 11 gobernantes para que les informara sobre el origen de sus antepasados y quiénes gobernaron estas tierras. Y en efecto, cuando se hace la averiguación, cuando se hace la consulta a estos representantes o descendientes de los ayllus y panacas, estos efectivamente reafirman que el Valle del Cusco o el Tahuantinsuyo fueron gobernados por Manco Cápac, Sinchirroca, Yoqueyupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Titucucigualpa, Huiracocha Inca, Pachacute, Topa Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Y efectivamente cada gobernante fundaba su propio ayllu o panaca, ¿no? Y a la vez manifestaban a la parcialidad a la cual pertenecían. Otro de los cronistas que también hace mención a cómo estaba organizado la sociedad inca fue Garcilaso de la Vega. De la misma forma, Garcilaso de la Vega también menciona una relación de gobernantes del Estado Inca y de las panacas que habían fundado, ¿correcto? Y efectivamente la averiguación que hace Garcilaso de la Vega es de parte de los descendientes de los incas. Es decir, a través de la información de los descendientes de los incas, efectivamente están reafirmando que el Estado Inca estaba gobernado por principales gobernantes, y acá, como podemos ver, hay una relación de incas gobernantes desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac. Y en efecto, cuando los españoles se llegan a establecer y consolidar ya en el Valle del Cusco, en el año de 1559, el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, para poder controlar a la población indígena, decide o ordena a través de una real cédula que se formen o se funden las parroquias y así poder adoctrinar a la población indígena. Esta ordenanza lo había cumplido Juan Polo Dondegardo, el corregidor del año de 1559. Juan Polo Dondegardo funda las primeros cinco parroquias. En primer lugar, la parroquia de San Blas, la parroquia de San Cristóbal, la parroquia de Santa Ana, la parroquia de Belén. Estas son las 5 primeras parroquias que se fundan en el año de 1559 por disposición del virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Sobre el estudio de las parroquias, creo yo que hay una importante publicación que había hecho Donato Amado respecto a
a la fundación y establecimiento de las parroquias, ¿no? Donato Amado hace un trabajo muy interesante de cómo se llega a fundar las parroquias y de los ayllus que conformaban cada una de estas parroquias, ¿no? Pero en el año de 1572, cuando llega el virrey Francisco de Toledo, decide fundar otras 3 parroquias. La parroquia del Hospital de Naturales, la parroquia de San Jerónimo y la parroquia de Belén. En efecto, lo que acá yo quisiera detallar es lo siguiente, ¿no? La parroquia de San Jerónimo, que es el punto, que es el tema central de esta exposición sobre la importancia de la parroquia de San Jerónimo y sus calles del centro histórico. Cuando se llega a fundar la parroquia de San Jerónimo, existe, creo yo, antes de la fundación, una real provisión. Esa real provisión indica lo siguiente: en cada repartimiento, considerada su población, se funde 1, 2 o 3 pueblos, en cada uno de los cuales habría 500 indios de tasa. Si su población era mayor, se fundarían 2 pueblos. Ojo, por favor, acá, cuando esta real provisión refiere, si su población era mayor, se fundarían 2 pueblos. Es decir, ¿cómo es que se llega a fundar la parroquia de San Jerónimo? Si en primer lugar, en el año de 1559, teníamos solo 5 parroquias. Y en el año de 1572 se agregan otras 3 parroquias. La parroquia de San Jerónimo se logra fundar en función a la reorganización y planificación de la parroquia de San Sebastián. No olvidemos que la parroquia de San Sebastián, cuando llegó a fundarse, esta comprendía, su jurisdicción comprendía hasta el distrito de Sailla. Es decir, una gran extensión. Una gran extensión. Por eso, el virrey Toledo decide, para poder mejor organizar, planificar a toda esta población indígena, decide fundar la parroquia de San Jerónimo. Es decir, voy a reducir la gran extensión de la parroquia de San Sebastián y voy a fundar una nueva parroquia. Y creo yo que el virrey Toledo se basó en esta disposición, en esta real provisión, ¿no? Si su población era mayor, se fundarían 2 pueblos. Y por ese motivo, fue fundado la parroquia de San Jerónimo, que comprendía ya en ese momento, pues, con su propio territorio, su propia jurisdicción, ¿no? Fíjense acá, en este mapa, cómo la jurisdicción de la parroquia de San Jerónimo, ¿no? Y dice que de jurisdicción tiene dicha parroquia de longitud 1 legua y de latitud 2 leguas. Confina por la parte una parte con la parroquia de San Sebastián, que de su distrito hay poco más de media legua de distancia. En efecto, el territorio, la jurisdicción de la parroquia de San Jerónimo comprendió desde los actuales límites que hoy comprende el distrito de San Jerónimo, ¿no? Y llegó su jurisdicción hasta Angostura. Y esta parroquia de San Jerónimo fue fundado más allá de San Sebastián con los ayllus originarios y forasteros Urincosco, Yanacona, Coyana, Urinzaca, Chima Raurau, con sus caciques Pascual Tupac Yupanqui y Pascual Quisperrimachi. Ojo, no fueron los únicos ayllus al momento de la fundación de la parroquia de San Jerónimo, sino fueron muchos más, como lo vamos a detallar más adelante. Y efectivamente, cuando se llega a fundar una parroquia, allá durante el siglo XVI, una parroquia tenía que tener un territorio propio y bien definido. Efectivamente, ¿no? Este plano que vemos en el lado izquierdo nos grafica cómo estaba la traza urbana del distrito, hoy distrito de San Jerónimo, ¿no? Y en efecto,
la composición de la traza urbana tenía que estar compuesta por una plaza, efectivamente acá lo tenemos la plaza, una iglesia que va a ocupar toda una manzana, y las calles y terrenos, ¿no? Es decir, las calles perpendiculares y paralelas, con sus calles anchas, y estaba formado socialmente por ayllus y panacas, ¿no? Reducidos en este contexto o en esta traza urbana. Es de esa manera que la parroquia de San Jerónimo estaba compuesto, ¿no? Al momento de su fundación. Y fíjense, creo que es importante para todo investigador, en este caso para los historiadores, para poder entender el proceso histórico, en este caso del distrito de San Jerónimo, vamos a tomar en cuenta los documentos de la administración colonial, ¿no? Los documentos coloniales y los documentos republicanos, ¿no? Que generalmente es un soporte para poder investigar sobre el proceso histórico de San Jerónimo. Y cuando uno hace una investigación, detallamos que efectivamente San Jerónimo no solamente comprendió algunos ayllus, sino que San Jerónimo estaba compuesto en su organización social por diversos ayllus, ¿no? En el siglo XVI tenemos una relación de ayllus. Por ejemplo, Coyana, Coyancas, Aucay, Sucsu, Laurauba, Andamachay, Orcón, Coyampata, Caquira, Apumaita, Acamana. Estos ayllus efectivamente han podido, en los siglos posteriores, siglo XVII, XVIII y XIX, posiblemente han podido aparecer otros ayllus, otros han podido fusionarse, y es por eso que en los posteriores siglos, del XVII al XIX, en algunos casos vamos a ver los mismos ayllus, y en otros van a aparecer otros ayllus, y en otros casos van a desaparecer y otros se van a unir. Entonces, desde el siglo XVI al siglo XIX, efectivamente, pues, el espacio territorial en la jurisdicción del distrito de San Jerónimo estaban conformados por ayllus o panacas. Estos ayllus ya en el siglo XX van a unirse y van a conformar, pues, las comunidades campesinas, ¿no? Como por ejemplo la comunidad de Sucsu Aucainji, ¿no? Que fue cuyo origen se remonta, pues, allá reconocido en el siglo XX, pero gracias a la organización de estos dos ayllus, ¿no? Sucsu y Aucainji. Acá lo que también quiero detallar, sí, pues efectivamente uno que conoce el Cusco o que conoce de repente el distrito de San Sebastián y San Jerónimo, podrán decir, sí, pues no, en San Sebastián también hay el ayllus Andamachay, Chima, Raurau, Acamana, y también en San Jerónimo, ¿no? Hay los mismos ayllus, pero esto generalmente tiene una explicación, ¿no? Eso es producto de las reducciones que se llevó a cabo durante la época del virrey Toledo. Y por todo esto, San Jerónimo es declarado, pues, patrimonio cultural de la nación allá por los años de 1993, porque San Jerónimo ostenta una gran riqueza cultural, natural, una riqueza material e inmaterial. Acá podemos ver cuando el entonces Instituto Nacional de Cultura, a través de un registro de las evidencias patrimoniales, pues ya nos detalla que sí, efectivamente, San Jerónimo tiene una riqueza patrimonial. Por eso, durante los años 70, 80, muchos de los monumentos patrimoniales religiosos y civiles fueron declarados como patrimonio cultural, ¿no? Tenemos la parroquia de San Jerónimo, la plaza de armas, que todavía muestra una traza muy diferente a la de actual, el antiguo cabildo del
del distrito de San Jerónimo o el antiguo local de la municipalidad. Estos son los elementos patrimoniales que tiene el distrito de San Jerónimo, de las cuales pues ha sido un mérito para que San Jerónimo pueda ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año de 1993. Asimismo, acá tenemos unas imágenes de cómo se mostraba la Plaza de Armas allá por los años 60, 70, 80, ¿no? Podemos visualizar, fíjense ustedes, la traza urbana, la traza o la estructura de la Plaza de Armas con un aspecto central de forma octagonal. Acá tenemos la parroquia, una de las calles principales del distrito de San Jerónimo, la calle Suárez. Fíjense ustedes este espacio que eran espacios para unos centros de abastos, porque la Plaza de Armas cumplió esa función, ¿no? Fue un mercado, un centro de abastos donde la población acudía a expender sus productos, ¿no? Esta es una de las calles también principales, la calle Coyana, que tiene un significado histórico. Acá tenemos al fondo el Cabildo del Cusco, el Cabildo de San Jerónimo, que obviamente en tiempos de la colonia cumplió una importante función, ¿no? En términos de elección de curacas, alférez real, alcaldes. Y podemos visualizar también la Casa Cabildo, ¿no? La Casa Cabildo, que en los años de 1950, pues, producto del terremoto, sufrió en cierta manera una destrucción total, pero esta fue restaurado ya en el año de 1992. Actualmente tiene una estructura ya que está bien restaurada y cuyo uso está a cargo de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, ¿no? Tenemos también las calles del centro histórico, fíjense, algunas calles principales. Esta es la traza urbana del centro de San Jerónimo. En la traza urbana vamos a encontrar pues las calles perpendiculares, paralelas, y como yo había mencionado, ¿no? Una de las calles principales, la calle Coyana, la calle Suárez, y acá tenemos una calle que corresponde al camino real hacia el Collasuyo, que hoy actualmente pues comprende la avenida de la Cultura. Antes se denominaba Manco Cápac, Ñampata. Este es en el espacio de Cochapampa, que queda actualmente en la Policía Forestal, ¿no? Aquellos que conocen la parte de Caira, antes de llegar a Caira, hay un lugar de la Policía Forestal. Esto viene a ser, pues, parte de Cochapampa, ¿no? Como era conocido. Y esto es una muestra de las calles, de algunas calles del centro histórico del distrito de San Jerónimo, ¿no? Pues bien, en el siglo XVI, cuando se llega a fundar la parroquia de San Jerónimo, la disposición está clara, ¿no? En el sentido de que esta parroquia tenía que estar bien planificada y organizada. Acá la cita que ven en la parte inferior dice lo siguiente: al momento de la fundación de la parroquia de San Jerónimo, esta tenía que estar organizada de la siguiente manera: una plaza de forma cuadrangular en el centro, acá en la parte central vamos a ver la plaza, y luego manzanas cuadradas que se dividirían en 4 solares. Acá podemos visualizar como ejemplo una manzana cuadrada que se va a dividir en 4 solares. Es decir, esta manzana va a tener 4 solares y a la vez con sus calles amplias y anchas, ¿no? La iglesia se fabricaría en una de las cuadras o manzanas de la plaza. Acá tenemos la iglesia, que efectivamente ocupa toda una manzana, toda una cuadra, como lo dispone esta ordenanza, y a su al frente la Casa Cabildo. Acá tenemos en esta parte la Casa Cabildo.
y a cada curaca se le daría una cuadra o 2 solares conforme a la gente que tuviera, ¿no? En efecto, sabemos que al momento de la fundación, el corregidor de ese entonces, Antonio Jorge, y los señores oficiales de la Caja Real del Cusco, en presencia de los curacas principales, Cristóbal Cusi Rimachi, Francisco Guamán Rimachi, Juan Quispe Yupanqui, Hernando Cusi Rimachi y Gonzalo Corimanya, obviamente se van a poner de acuerdo de cómo va a estar organizado la parroquia de San Jerónimo. Y efectivamente, alrededor de la parroquia de San Jerónimo, estamos seguros que han podido habitar importantes personalidades de la corona española. Y asimismo podemos indicar que alrededor de esta plaza también han sido ubicados los curacas principales. Y alrededor de toda esta traza urbana, en efecto, los indígenas que estaban reducidos en la parroquia de San Jerónimo. Entonces, la planificación y la organización de la parroquia de San Jerónimo se establece de esta forma, ¿no? Una plaza, una parroquia, la Casa Cabildo y las manzanas con sus solares, con sus propios solares, y efectivamente, pues, esto era la forma de cómo se trazaba la organización o planificación de la parroquia de San Jerónimo. Y efectivamente, cuando el corregidor de entonces, Antonio Jorge, hace la averiguación en los indígenas de San Jerónimo del siglo XVII, acá podemos visualizar cómo estos integrantes de cada ello refieren, pues, que efectivamente en la traza urbana de San Jerónimo estaban habitando, pues, descendientes de estos ayllos, ¿no? En efecto, identificar a cada uno de estos descendientes, pues, llevaría un trabajo de investigación familia por familia, ¿no? Y de determinar dónde o en qué espacio fue su vivienda o su manzana o su solar, ¿no? Pero esto es una referencia, creo yo, muy importante que ayuda a entender que sí, efectivamente, con la declaración de cada uno de estos descendientes indígenas, declaran que sí, efectivamente, la traza urbana de San Jerónimo, pues, estaba conformado por los ayllos, ¿no? Y esto va a ser corroborado más adelante, como lo vamos a poder demostrar, ¿no? En efecto, yo quisiera tal vez, a partir de esta diapositiva, indicar 2 aspectos importantes, ¿no? Creo yo que en el Archivo Regional del Cusco existe bastante información respecto tal vez a la organización o la historia de San Jerónimo, ¿no? Pero yo quiero detallar acá un libro, un documento que tiene la denominación de la matrícula de contribuyentes de predios urbanos y rurales, ¿no? Que corresponden al año de 1836. Estos documentos son muy importantes porque a través de los aportes que realizaban la población que se ubicaba en la zona urbana y la población que se ubicaba en los predios rurales, ya hacían referencia que San Jerónimo estaba conformado por estos ayllos, ¿no? Para el siglo XIX, 1836. Acá lo tenemos: Coyana, Chahuancosco, Cayampata, Orcón, Uruacamana, Apumaita, Raurau, Anahuarqui, Andamachay, Sorama, Coyancas, Estancia de Runtupampa. Es decir, que a través de la contribución de los indígenas se detalla, se identifica dónde están ubicados estos ayllos, ¿no? Acá este es un cuadro que se ha podido construir respecto a este documento de la matrícula de contribuyentes del año de 1836, de los predios urbanos, ¿no? Acá podemos mencionar los indígenas originarios con tierras
forasteros con tierras y forasteros sin tierras, que esto ya merece otro tipo quizás de investigación, ¿no? Cómo detallar o saber esta organización social en la parroquia de San Jerónimo, ¿no? Pero también esta matrícula de contribuyentes nos detallan los predios rurales. Fíjense cómo San Jerónimo no solamente va a estar conformado por una organización urbana, sino también rural. Y en la parte de los predios rurales nos menciona que San Jerónimo está conformado por una gran cantidad de haciendas, como Patapata, Caira, Larapita, Oscoyopampa, Angostura, Buenavista, Larapa Grande, Tuñupampa, Limeñapampa, que es Palpancay, Munayhuarmi. Es decir, hay una serie de haciendas que están ocupando ciertas tierras de los indígenas, ¿no? Y acá en esta columna podemos visualizar a los propietarios. Muchos de los propietarios fueron órdenes religiosas, en algunos casos personas civiles, ¿no? Pero esto es la información que nos detalla este documento de la matrícula de contribuyentes del año de 1836, ¿no? Predios rurales y predios urbanos. Y efectivamente lo podemos ver en este plano. San Jerónimo no solo está constituido por su población urbana, sino que a la vez hay una población rural. Esa población rural y esa población urbana está contribuyendo a las autoridades de la colonia. Están contribuyendo. Por eso, en el registro de estos documentos se detalla tanto los ayllus como las haciendas que habían o se establecieron para el año de 1836. Otro documento muy importante, ya creo yo, relacionado con las calles de la traza urbana del distrito de San Jerónimo, es el documento del Censo General de la Parroquia de San Jerónimo que se realizó en el año de 1862. Este documento, como su mismo nombre lo indica, ¿no? El censo, identificación, censar a las personas, registrar a las personas, cuántos viven, en qué calle viven, a qué profesión se dedican, y en efecto, el documento del Censo General de la Parroquia de San Jerónimo del año de 1862 nos está detallando una relación de calles. Acá lo tenemos: calle de Coyana, calle de Cayampata, calle de Sorama, calle de Churu, calle de Chahuancosco, calle del Camino Real, calle de Suxu. Esta relación es importante porque si nosotros recorremos algunas calles del distrito de San Jerónimo, la señalética en las calles va a ser claro, ¿no? Van a tener dos nombres: un nombre colonial, inca, y otro nombre que corresponde a la época republicana. Es decir, en la señalética, cuando uno empieza a recorrer una calle, por ejemplo, va a encontrar la calle Coyana, y en la parte inferior tiene otra denominación. La calle Coyana, por ejemplo, recibe la denominación de Fray Domingo de Cabrera del Artaún. Pero eso tiene una explicación que más adelante lo voy a detallar. Pero recalco que este documento es muy importante porque a través del censo nos van a detallar una relación de calles que conforman la traza urbana del distrito de San Jerónimo. Y esto, por ejemplo, es un detalle, ¿no? De la diapositiva anterior, es un detalle. Acá, por ejemplo, te nombra la calle Coyana, número de casas 17. Los propietarios, obviamente, que no son estas 3 o 4 personas, y son 17 en algunos casos, pero por la importancia del apellido se ha considerado, fíjense, Tito, Suta, Orcohuaranca, Ciprián, Chihuantito. Y acá es algo muy importante, ¿no? ¿A qué se dedica esta gente?
Muchos dicen acá, según la referencia del documento, son 27 agricultores, 12 labradores, un panadero, 2 tenderas, 2 carniceras, un tejedor, una cocinera y costurera. Es decir, nos está dando a conocer el nombre de la calle, la cantidad de casas, el propietario y a la profesión que se dedica. Este es un documento muy importante y creo yo que esto en la actualidad obviamente no vamos a ver la misma cantidad de casas. Muchas de las casas han sido fraccionadas, han sido vendidas, han sido repartidas por herencia y bueno, ahora vemos una gran cantidad de población en las calles del distrito de San Jerónimo. Pero si queremos saber o indagar sobre quiénes vivieron en estas calles, es, creo yo, realizar un trabajo minucioso, ¿no?, de investigación en cuanto a los moradores o a los propietarios de cada vivienda, ¿no? Y acá tenemos una imagen de la traza urbana, ¿no? Como vuelvo a repetir, creo yo que la traza urbana del centro histórico de San Jerónimo, como lo había señalado anteriormente, constituye una plaza de armas, una parroquia, la Casa Cabildo y las manzanas con sus 4 solares, ¿no? Y en efecto, esta traza urbana generalmente pues tiene una importancia porque sus calles reciben unas nomenclaturas de la época inca y republicana, ¿no? En la época inca, en cierta manera, pues algunas calles tienen la denominación de algunos ayllus, pero a su vez, en el año de 1950, por disposición del alcalde de ese entonces, deciden cambiar estos nombres de estas calles por algunas personalidades de la época republicana, ¿no? Y eso generalmente se va a detallar en este cuadro, ¿no? Imagínense cómo la traza urbana del distrito de San Jerónimo o sus calles tienen nombres que todavía devienen de la época inca, de la época colonial, ¿no? Y algunos nombres originales, ¿no? Sus nombres actuales de las calles, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la calle Coyana, que es el nombre original, hoy también es conocido como Fray Domingo de Cabrera del Artaún. Esto tiene una razón de ser, ¿no? Pero acá se ha podido, en este cuadro, se ha podido detallar, en cierta manera, ubicar el nombre actual de las calles y el nombre original. Creo que es una tarea, creo yo, del investigador o de las personas ligadas a la cultura, creo, recuperar el nombre original de las calles, ¿no? Y fíjense acá, yo quería mostrar esta imagen por la siguiente razón, ¿no? Acá tenemos el Camino Real al Collasuyo. Estas 2 imágenes corresponden al Camino Real del Collasuyo, es el camino principal, ¿no?, hacia el Collasuyo, como su mismo nombre lo indica. En efecto, ¿no?, esta calle en la actualidad recibe el nombre de Manco Cápac o Ñampata, ¿no? O sea, este es un camino que cumplió, es muy importante para la época colonial, porque acá a partir de esto se trasladaban las personalidades que se dirigían al Collasuyo, ¿no?, para poder de repente comercializar los productos que venían desde el Cusco y se iban hacia el Collasuyo, ¿no? Es también una parte del camino del Collasuyo, en la parte de la policía, donde está Caire, la policía forestal, y es una calle de Coyana. Coyana también recibe el nombre de Fray Domingo de Cabrera del Artaún. Pero ¿por qué recibe el nombre de Fray Domingo de Cabrera del Artaún? Por la siguiente razón. En el año de 1656, 57 y 58, Fray Domingo de Cabrera del Artaún realiza una revisita y composición de tierras para los indígenas que habían perdido sus tierras.
Y en agradecimiento, fíjense cómo se le da esa denominación a la calle Coyana, ¿no? La calle Coyana en la actualidad también se denomina calle de Fray Domingo de Cabrera del Artaón. Pues bien, en efecto, todo este proceso expuesto, creo yo que es muy importante para poder tomar en cuenta que San Jerónimo es una de las parroquias, o fue una de las parroquias, hoy distrito de San Jerónimo, que tiene mucha relación con el Valle del Cusco. Y creo yo, acá es tarea, creo yo, de las gestiones municipales de poder revalorar el patrimonio cultural, material o inmaterial, del distrito de San Jerónimo, ¿no? En todo caso, creo yo que compete ya a las autoridades municipales quizás formar un proyecto o crear un proyecto de un circuito turístico del distrito de San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo tiene importante evidencia patrimonial, ya como lo hemos mencionado, ¿no? Su parroquia, su casa cabildo, su plaza de armas, las haciendas, por ejemplo, de Buenavista, el monumento arqueológico de Recanillo, que está siendo investigado para su posterior puesta en valor. En todo caso, creo yo que es importante tomar en cuenta ese valor patrimonial para que en un futuro posterior San Jerónimo sea pues visitado por turistas nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, estoy prestos a resolverlo. Gracias. Muy bien, todavía no nos han llegado preguntas a los mensajes, pero si es que alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta en forma directa, las consultas son bienvenidas. Adelante, por favor. Si tenemos alguna consulta. Licenciada Corita, buenas noches. Buenas noches. Felicitar a la expositora, a Alex Usca, el señor arqueólogo que nos acompañó esta noche. Y bueno, ya habíamos comentado algo. Permítanme explicarles. En el centro del Cusco nosotros hacemos un tour de casos y expedientes policiales. Y bueno, por la distancia que separa el centro histórico con San Jerónimo, pues lo mencionamos el accidente que hubo el año 1970, me parece, de Lanza, en Buenaventura, en esos lugares de San Jerónimo. Y justamente eso hizo de que algunos periodistas nos pidan volver a hacer este tour, pero no contado desde el centro histórico, sino de ir a ver de repente al lugar de los hechos. Y eso le había comentado a Alexito. De repente nos puede dar unas luces de cómo esto se podría también incorporar como un recurso o un atractivo para poder visitar San Jerónimo. Sí, Leilis, en efecto, ¿no? En los años 70, este accidente aéreo que se vino en el sector de Buenavista, ¿no? Donde actualmente es los terrenos de la hacienda, de la ex hacienda Buenavista. En efecto, si se visita ese lugar, ya no vamos a poder encontrar esa cruz que había en el lugar de los hechos. Creo que se va a encontrar una placa sobre los caídos en ese lugar. Y esto desapareció esa cruz desapareció porque esa parte de los terrenos de la ex hacienda Buenavista están entrando en un proceso de urbanización. Pero creo yo que es importante también que forme parte, ¿no? O sea, de repente darle a conocer a todo interesado en conocer la historia de San Jerónimo, y darle a conocer estos aspectos, ¿no? De que San Jerónimo no solamente es la parroquia, sino tiene
importante evidencia cultural, ¿no? Que puede servir para formar un circuito turístico. Si tenemos alguna otra consulta, por favor, adelante. En efecto, nosotros en el mes de marzo, Leilis, me parece, ¿verdad?, que hemos tenido un recorrido en San Jerónimo, me parece, por el Día de la Mujer. Leilis. En efecto, Leilis, Corita, lo tenía apagado el micrófono, sí. El 8 de marzo. Ajá, y realmente pudimos disfrutar de algunos espacios que ustedes tienen allí, no solamente el conjunto arqueológico del cual hiciste mención, sino que también tenemos las canteras, ¿no? Y no solamente las canteras, tenemos la parte gastronómica, para fechas justamente del Corpus Christi. También hemos vuelto a hacer un trabajo de investigación en esta zona relacionada a la elaboración del chiriuchu. Tuvimos una actividad en el templo justamente y con actividades con relación al patrón de San Jerónimo, y pudimos disfrutar porque ustedes tienen mucho que ofrecer, ¿no? Sí, a ver, si pudiera de repente acotar algo, sí, la parroquia de San Jerónimo tiene una riqueza religiosa, y creo yo que el distrito de la municipalidad hace 3 años atrás está incentivando exponer esa riqueza indumentaria del patrón de San Jerónimo, ¿no? En sus fiestas patronales expone un museo itinerario de la indumentaria del santo patrón, ¿no? Es decir, de toda la indumentaria que ha sido donado por los feligreses desde que San Jerónimo tiene participación en el Corpus Christi, ¿no? En efecto, nosotros hemos podido disfrutar del espacio y de las actividades que ustedes tienen. ¿Alguna otra consulta, por favor, por parte del auditorio? Buenas noches. Adelante, por favor, buenas noches. Buenas noches, un gusto poder participar. Leilis, felicitaciones a todo Capajiache por estas estupendas disertaciones que estamos escuchando y disfrutando. Es un gusto, es un gusto. Para Alex, en todo caso, va la pregunta. Sí, si bien es cierto también, bueno, acotando lo que decías, no tanto es pues de la feligresía en sí, lo de la exposición de las capas y sombreros de nuestro patrón San Jerónimo, sino son las capas e indumentaria que van, se podría decir, obsequiando los cargullos que año tras año van pues donando las propias para lo que es el Corpus de San Jerónimo. Y bueno, la pregunta es la siguiente: como bien es cierto, hay una zona a la altura de Huacotomayo, ¿no? De Patapata, Huacotomayo, viendo en todo caso hacia Huacoto, hacia el Apu Pachatuzan, al lado derecho, se podría decir que hay unos vestigios, hay unos restos de una casona antigua. Alguna vez de niño pues escuchaba esto decir de que por ahí se había construido una especie de templo primogenio de San Jerónimo. Para salir de dudas, bueno, esto sería la pregunta, Alex, no sé, de repente si es así o era fruto de repente de alguna hacienda que en antaño ha podido existir a esta zona, ¿no? Sí, en efecto, esos vestigios que aún quedan en una de las márgenes de Cotomayo, es el término, es la ubicación. Sí, efectivamente, a mí mismo me han dado esa referencia que fue un templo antiguo, pero en cierta manera no tengo la certeza de que si fue un templo primigenio que se haya podido desarrollar en la parroquia de San Jerónimo o hoy distrito de San Jerónimo. En todo caso, porque recuerdo muy bien que la fundación de la parroquia de San Jerónimo, para algunos dicen que fue San Jerónimo de Sorama y para otros San Jerónimo de Oma. Bueno, ese es un tema de discusión, pero con respecto a la pregunta, sí, efectivamente, esos vestigios que aún perviven, que aún se encuentran en una de las márgenes,
sí, pues dice la información oral, que fue un antiguo pueblo, pero para esto, para poder certificar que fue un templo, de repente acá entra a tallar la investigación, ¿no? Tal vez arqueológica, y a través de los resultados podemos indicar que sí, efectivamente, pudo o no ser un templo, ¿no? O de repente pudo haber cumplido otra función. Gracias por la respuesta. Si tenemos alguna otra participación, adelante, por favor, ¿alguna otra pregunta? Adelante con la intervención del señor Edwin, por favor. Estaba queriendo participar, Leilito. Adelante, por favor. Gracias, Leilis, muchísimas gracias por el detalle en todo caso. Ahorita, sí, quería de repente hacer una pregunta en todo caso también, y con referencia a lo que fuere la que conocemos mucho, es la Casa Hacienda de Angostura. De repente, ¿algún detalle más nos podrías exponer, Alexito? Bien, sí, la Casa Hacienda de Angostura, en cierta manera, pues, no corresponde en la actualidad al distrito de San Jerónimo, pero sí tiene importante, o mucho que decir, ¿no? Esta es una de las haciendas de estilo afrancesado, que generalmente, pues, es una pena, valga la verdad, es una pena que en la actualidad se encuentre en ese estado, ¿no? Creo yo que esa cooperativa Ramón Castilla no permite, creo yo, una restauración integral de esta hacienda. Por eso, cuando pasamos o visitamos el Valle Sur, siempre lo vamos a visualizar. Y eso es una pena porque se debe de recuperar su valor patrimonial, ¿no? Pero sí, efectivamente, las haciendas, yo creo es un tema muy, muy amplio que conversar, porque no solamente es la hacienda Angostura, sino tenemos la hacienda Buenavista, vuelvo a repetir, la hacienda Angostura, la hacienda El Arapa. Creo yo que para poder conversar sobre esto, me autocomprometo de repente de poder brindar una charla sobre el origen y formación de las haciendas que se han originado en el distrito de San Jerónimo, ¿no? Cómo estas haciendas han podido originarse, establecerse, producto de la ocupación de las tierras de los ayllus, y cómo estas haciendas fueron expropiadas durante el gobierno de Velasco Alvarado en el año de 1969, ¿no? Y las tierras fueron revertidas a las comunidades campesinas. Creo que este es un tema muy importante, pero como vuelvo a repetir, me podría comprometer para poder dialogar al respecto netamente de las haciendas en tema de sus orígenes y formación de las haciendas del distrito de San Jerónimo. En realidad, le tomamos la palabra, ¿no? Muy pronto nosotros vamos a continuar haciendo este tipo de eventos y le tomamos nuevamente la palabra para que comparta con nosotros tantas sapiencias. No me queda más que agradecer su participación al señor historiador Alex Ibausca. Gracias por estar con nosotros y por colaborar con tanta información, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y prestos para poder colaborar, y felicitaciones por estar involucrados en estos temas culturales que enriquecen obviamente el conocimiento de la historia del Cusco y de la historia de sus distritos, ¿no? Muchísimas gracias.